Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Al Día Podcast. Señor Roger Villegas. Buenas tardes. Usted le habla, buenas tardes, ¿cómo está usted? Todo chévere. Chévere. Mira, cuando a ti te hablan de intolerancia, que es nuestro capítulo del día de hoy, ¿qué te viene a la cabeza o a la mente? Bueno, quizás esa capacidad de las personas que tenemos, valga la expresión, de tolerar o de quizás respetar, ¿no? Creo que cuando hablamos de tolerancia o intolerancia, el respeto va allí de la mano, ¿no? Porque es respetar esas ideas de otro, es tener esa capacidad de tener quizás de poder soportar, ¿no? Ese momento en que te dicen algo en lo cual tú no estás de acuerdo y que no por eso quizás tengas que odiar a esa persona o rechazarlo por pensar distinto, por ejemplo. O emprender de repente alguna acción. ¿Qué Violencia. pasa? Obviamente, sí, cuando hablamos de intolerancia particularmente, hay cosas que sencillamente, bueno, no toleramos de repente ciertos alimentos, que eso tiene que ver ya con una condición física, ¿no? No toleramos de repente la falta de respeto, de repente sientes que no toleras la injusticia y en ese momento alzas la voz, pero depende de los contextos. Es decir, si usted va en la calle y va de repente con una camisa alusiva a una opción política que sea de su gusto o a una opción en el deporte, por ejemplo, que Los a Leones veces del Caracas, no por sucede ejemplo. tanto aquí. Nosotros somos más chalequeadores, como decimos los venezolanos coloquialmente, Correcto. pero en otros países quizás el deporte también suele ser un tema, Que se ha digamos, tornado fuerte violento. para la riña y para todo eso. Si usted va por la calle o va con una camisa que dice de repente algún mensaje y hay otra persona que su grado de intolerancia es tal que acciona a propósito del mensaje que usted está llevando en esa camisa, y ahí las cosas se ponen turbulentas, digamos, que se complica. Y hay muchos países, como en el caso de nosotros, que han legislado con respecto a este tema y a los crímenes que también surgen a propósito de la intolerancia. Incluso el tema religioso, ¿no? Por aquí veo algunas definiciones que conseguí en internet y dice la intolerancia es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas a la propia. La orientación incluso sexual, por acá Bueno, la dice... xenofobia y la homofobia son síntomas de intolerancia total. Exacto, por eso te decía que al principio de esta conversación que el tema del respeto es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, acá en Venezuela se han visto expresiones de personas que son muy intolerantes, sobre todo si nos vamos a los hechos más recientes con el tema político, lo hemos visto, ¿no? Claramente. Y Y por eso se legisla a propósito de este tema, obviamente para tener o para garantizar una convivencia pacífica, que es justamente como se llama la ley. Y se ha exacerbado de cierta forma también por lo que ya hemos conversado en otras oportunidades, el tema del anonimato y cómo las redes sociales también, la gente se escuda detrás de eso y es capaz de mostrar esa intolerancia mediante las redes sociales. ¿Qué te parece si ya de una vez llamamos a nuestros invitados? ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Voy a tolerar esa decisión que acabas de tomar, pues es la correcta. Adelante. Ajá. Ya con nosotros acá, ahí ustedes los veían en pantalla, los presentamos también nosotros y agradecemos que estén hablando acerca de este tema tan importante para nuestra sociedad en estos momentos. Por acá, Sergio Correia, es abogado. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, honrado por la invitación. No, un gusto para nosotros porque hay que delimitar un poco legalmente pues qué consecuencias trae este tipo de situaciones. ¿Y por allá? También tenemos a Eric Rodríguez, doctor en comportamiento humano, que ya nos acompaña en otros al día. Profe, ¿qué Así tal? es, muchas gracias Villegas y muchas gracias Correia. Además gusto. estamos aquí, gracias al compañero por estar compartiendo con ustedes aquí porque creo que es un tema de interés para garantía de paz. Cuando hablamos de esto, obviamente planteamos como algunos casos, ¿no?, en los que se presenta esta intolerancia. De repente hay situaciones en las que nosotros decimos no puedo tolerar esta situación y alzo mi voz con respecto a esto. Pero hablar un poquito de la definición, ¿no?, cómo se ve desde el punto de vista legal, cómo se ve desde el punto de vista sociológico y también establecer qué tipos de intolerancia vemos y sobre todo cuáles están presentes, entendiendo el contexto tecnológico que coloca Roger sobre la mesa, que pasa además por todos los temas. Profe, comenzamos Sí. con usted. Primero debemos decir que la intolerancia está marcada por un prejuicio. Ok. Es el elemento etiológico fundamental. Es decir, cómo tú pretendes mirar al otro, cómo pretendes ubicarlo. Y en ello, pues, eso tiene un comienzo desde épocas muy pasadas. Voltaire hizo una definición que tenía que ver en torno al hecho de la tolerancia. Yo no estoy de acuerdo con tus
planteamientos, pero estoy dispuesto a defenderlos Ok. o a que se digan. Y Voltaire expuso todo su dinero, su vida, por defender esos conceptos, porque después lo hizo Karl Popper, hizo un estudio importante acerca de que la tolerancia no puede ser ilimitada, porque los propios intolerantes terminarían destruyéndola. De manera que la tolerancia tiene que tener unos límites que están marcados precisamente en el orden legal, en el juego, de lo que representan y lo que habló también el amigo Rousseau en el pacto social, a lo que hace referencia a que también se tiene que saber cuáles son los límites de lo que se establece como tolerancia, porque son acuerdos que coloca la sociedad, y eso va a demarcar sobre todo en el hecho religioso, que fue que se empezó a generar esas grandes diferencias que después se trasladaron a los hechos políticos, y hoy lo tenemos desde el punto de vista social en muchos ambientes, ¿no? Porque tú hacías mención, por ejemplo, a la xenofobia. La xenofobia no es solamente al extranjero, que es la arlótona, sino también a la autóctona. Hay también ese tipo de elementos. Entonces hay que divisarlos, hay que identificarlos para conocer de qué se trata y cómo comienzan esos factores, porque se empieza a generar de manera sinuosa, casi imperceptible, todos unos factores que van condicionando a partir del propio miedo que tiene la persona frente a la visión del otro. Pero quiero concluir diciendo que eso está marcado un poco de acuerdo a cómo te eduquen, ¿no? Que es Tiene tu que ver con- casa, exacto, y con de la acuerdo a cómo crianza. te formen, que es la universidad o la educación que tú recibes, determina tu patrón comportamental, que es cómo tú vas a ver, y tu emocional, que es cómo tú vas a aceptar al otro. Entonces, si a ti no te gustan los negros, que está el problema de carácter racial, entonces evidentemente no los vas a tolerar, que es el más común. Pero hay gente que no le gusta a los chinos, como hay gente que no le gusta por las nacionalidades. Entonces, estas cosas son aprendidas. De manera que el factor de la tolerancia es una distorsión precisamente que ocurre en la visión que se tiene acerca del otro y la aceptación, y que está marcado por los elementos comportamentales y emocionales de esa persona que se ha formado, que está llena de prejuicios. Bolívar dijo así: es más fácil someter a un pueblo libre que liberar a un pueblo que tenga prejuicios. Además que en muchos casos, incluso en el espacio tecnológico, como decimos, hemos visto también algunas experiencias que han dicho de repente, miren, había escuchado hablar tal o cual cosa sobre los venezolanos, sobre los colombianos, X, la nacionalidad que sea, y resulta que conocí a un venezolano, conocí a un colombiano y no, me fue demasiado bien. O sea, tiene que ver dependiendo con esos prejuicios y con esas cosas con las que vayamos creciendo. Y también sería interesante analizar cómo eso empieza así de una manera como disimulada, ¿no? ¿Qué puede ser un detonante crucial como para multiplicar ese hecho y que se den consecuencias, que es justamente lo que quiero conversar desde el punto de vista legal? Sergio. Correcto. Bueno, primero hay que abordar esto desde una perspectiva constitucional garantista. El artículo 57 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a expresarse públicamente, como lo estoy haciendo yo en este momento, pero sí tiene unas limitaciones. Por ejemplo, no permite el anonimato. Es decir, no permite mensajes discriminatorios, lo establece la propia Constitución en ese artículo, y no permite, digamos, esas vulneraciones a través de opiniones hacia determinados grupos. Es decir, ya nuestra Constitución marca el camino, en decir, el respeto mutuo, porque cada persona puede presentar cualquier opinión que lo desee, pero tiene ciertas limitaciones. Fíjense que ante esto, por eso el Estado venezolano ha venido protegiendo un conjunto de personas vulnerables. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres, una vida libre de violencia, que trata de proteger a esas mujeres víctimas de violencia de ciertos comportamientos misóginos. Asimismo está la Ley Orgánica de Discriminación Racial, en el cual protege también y tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar todas estas acciones que van hacia odio hacia algunas personas. Y en noviembre del 2017 también se crea la ley constitucional contra el odio, que prevé para la paz y la protección de todos, porque hay una línea delgada para entrar en ese concepto de odio, que sería
lo define también la propia ONU y la Real Academia Española como esa adversión hacia determinada persona o hacia un grupo de personas donde por su pensamiento, por su condición política, por su religión, por su color de piel, estas personas son vulneradas y trayendo con el advenimiento de la tecnología, es evidente que es a través de las redes sociales. Ahora, Es así. Sergio, has tocado varias leyes que están relacionadas con este tema y precisamente la ley contra el odio, su nombre completo especifica por la convivencia pacífica y la tolerancia. Correcto. Tomando en consideración que esta ley, la que nombraste sobre la mujer, es una de las pioneras en el mundo, en consideración con la ley contra el odio, ¿cómo la calificas y en el contexto global, cómo hemos avanzado en este marco jurídico para precisamente tener esa protección, ¿no? Correcto. Contra la tolerancia? Bueno, la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia lo que tiene como objeto es prevenir, sancionar y erradicar esas acciones del hombre hacia la mujer. Por ejemplo, proteger su entorno, su familia, su estabilidad emocional, social. Y la Ley Constitucional del Odio lo que prevé es erradicar de alguna manera estas acciones que hace una determinada persona o un grupo de personas para proteger esos derechos fundamentales como también son la familia, la paz, la convivencia y que se permita una convivencia entre los ciudadanos pacífica y adecuada y tú no seas sojuzgado por tus pensamientos o por tu color de piel o por las formas de que tú te expresas o te vistes. Ahora, pero Venezuela es pionera también de cierta forma con esta ley contra el odio. Sí, Venezuela, hay que decir también que estos delitos de odio se encuentran regulados en más de 20 países, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, porque recuerden que también son luchas sociales para proteger, prevenir y erradicar toda forma de discriminación. Pero Venezuela ciertamente creó una ley especial para tratar el tema especial, creó una comisión especial para buscar esa convivencia pacífica entre todos los ciudadanos. Mira, de hecho, hablando del tema legal, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una ley en mayo de este año contra el odio a 30 años del fin del apartheid, que es, digamos, uno de los ejemplos que hemos traído acá bastante, digamos, a colación cuando hablamos de comunicación, la responsabilidad que existe, ¿no? De la difusión del mensaje y entender lo que se generó allí a partir justamente de generar mensajes de odio, ¿no? ¿Cómo detectar cuando esos mensajes están siendo recurrentes y cuando esas acciones están siendo recurrentes como para que llegue a esta consecuencia legal? Porque es la única forma como de limitarlas, ¿no? Y sobre todo cómo actuar desde el punto de vista de la formación, porque tenemos una responsabilidad. Nosotros somos seres humanos ya formados, derechos, como nos dicen nuestros padres. Esto está grande, ¿no? Pero ¿cómo hacemos con estas generaciones que se están creando en un contexto de redes sociales completamente que da o pareciera dar una carta abierta también a estas expresiones así de forma hasta deliberada, ¿no? Que es justamente lo que se busca a nivel legal, pero desde el punto de vista de casa, que usted planteaba lo fundamental, que es la familia, ¿no? Ese seno de donde comenzamos pues nuestra formación. Claro, decíamos que de acuerdo a cómo te formen y de acuerdo a cómo te eduquen, determina esos patrones comportamentales, cómo tú te vas a relacionar y lo emocional, porque estos van conjugados. Ahora, la etiología, el origen de estas cosas que están determinados por eso, están marcados por las asignaciones en la comunicación. Cuando yo empiezo a colocarle al otro y a señalarlo que el otro es un tierrúo, que es un malviviente, la denominación en las estructuras semánticas de la comunicación empiezan a distorsionar y le dan una asignación que está marcada por prejuicio. Es decir, si yo me considero, que eso se llama superbia, superior al otro y yo digo que el otro es inferior, que esos son personas malvivientes, que son tierrúos, que son personas que realmente no vale la pena o son marginales, le empiezo a colocar epítetos. Yo empiezo a colocar elementos que no pueden ser permitidos. Por eso es que lo fundamental está en esa formación que tú tienes de casa, porque tú empiezas a entender cómo es la existencia del otro. Y fíjate, Robert y Jocelyn, que aquí hay una cosa que se dio y que ha ocurrido en el país. Cuando yo empiezo a decir que un candidato está apoyado por una gente que no vale la pena, que no vale tal cosa o tal esto, yo empiezo a hacer una descalificación
en esa ubicación. Y por eso hay que cuidar, porque esos son elementos de la tolerancia. Si yo digo, es que están apoyados solamente por los que están en los barrios, esas son descalificaciones. Okay. Y eso hay que tenerle cuidado, porque ¿qué ha pasado con esto? Que en el momento étnico también, cuando yo empiezo a decir que están siendo apoyados por extranjeros, bueno, miren lo que pasó en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, y había un problema étnico. Entonces, ahí hay un problema antropológico. Es decir, en Venezuela, para complejo, suerte nuestra, claro. nosotros tenemos un mestizaje. O sea, nosotros somos una combinación. Pero cuando yo empiezo a decir, es que este es el que es bonito, este es el que es feo, Empiezas a y uso la segmentar. estética, empiezo a descalificar y empiezo a colocar indirectamente, porque esos son condicionantes operantes, empiezo a decir que esa persona no entra en la estética, en la belleza de lo que debería ser. Eso a veces no lo vemos, pero eso se dice. Y el problema entre los Hutus y los Tutsis era que los Tutsis eran muy altos, ¿verdad? Y los europeos le dijeron que se parecían a ellos porque eran altos, para que tú veas, Robert. Y a los Hutus, que eran bajitos, que eran más enanos, le dijeron, bueno, entonces los sometieron unos a los otros y le crearon una segregación. Entonces, el segregacionismo social. Condiciones laborales empieza, mejores. así es, porque tú tienes que visibilizar lo que son derechos. Tú no le puedes decir a alguien que está mendigando. Aquí se creó una condición que incluso afectó a la familia venezolana. Yo no voy a entrar en muchos de los detalles, pero creo que todo el mundo me va a interpretar. Aquí ocurrió, por ejemplo, un fenómeno que nosotros hemos estudiado, que es la doxofobia. Aquí había una intolerancia a que alguien dijera, yo soy, por ejemplo, se creó en relación a Bolívar. Yo soy bolivariano. Entonces parecía que eso era malo. Pero el otro podía decir lo que él quisiera. Entonces a ti te daba miedo, porque Claro. el prejuicio se fundamenta en el miedo. Y luego eso empezó a tener un terror que era una especie de alodoxa, o sea, de miedo a tú juntarte con personas que no se parecieran a lo que tú creías. Y eso empezó a romper la cohesión dentro de la familia, a tal extremo que muchas familias se separaron porque perdieron la autenticidad de esa relación afectiva, porque pasó por encima de ello. Y eso es lo importante, que cuando se va a dirigir un programa, en estos casos, tiene que estar dirigido a la escuela, tiene que estar dirigido a los niños de 6 años, a enseñarlos que el otro, por su visajismo, por su rostricidad, por el color de su piel o por la ubicación social o religiosa, no puedes permitir que sea calificado, porque ahí empieza el proceso de la intolerancia. Yo no me reúno con él porque él pertenece a los marginales. Yo no me reúno con él porque él es feo. Yo no me reúno con ella por esto. Esas descalificaciones que suenan banales, sutiles, pero que son haciendo mella. altamente sigilosas, que van inoculando y van creando unos prejuicios. Porque ¿de dónde determinas tú, por ejemplo, un prejuicio terrible? El de la estética. ¿Cómo sabes tú si la persona que tú has escogido es bella? ¿Dónde aprendiste tú eso? Es que lo quiero colocar como reflexión, porque parece una cosa banal. Que tú llegues y digas, no, es que este es feo. Esa calificación de tú colocar y ponerle, eso es un peyorativo. Porque ninguna persona es fea, pero tampoco nadie es bello en términos real. No, esas son ubicaciones para discriminar. Tú no puedes colocar uno en el anterónimo y el homónimo porque lo está descalificando. Uno es bueno y otro es malo. Entonces es un maniqueísmo que se utiliza muchas veces en la comunicación en la sociedad. Mira, los prejuicios son tan terribles que aquí incluso la ubicación de algunas personas en términos de la propia familia, que llegaron después de muchos años a no hablarse y cayeron en un fenómeno que se llamó la mixofobia. Tenían miedo de reunirse y el factor de unidad era, eso no nos acordamos, y eso hay que decirlo, pero eso volvió a aparecer. Eso quiere decir que está vivo, está latente, y nosotros tenemos que tomar atención porque tenemos que reencontrar para la unidad. Las leyes son elementos fundamentales para dirimir muchas de las cosas, pero no están en los sentimientos y los afectos. Y esa estructura te la están trastocando. Y hacia eso se puede dirigir, y más con la nueva tecnología, porque esta tecnología a cualquiera lo esconde y lo hace irresponsable, y ella también hay que buscar para normatizarla, porque eso es fundamental. Y esa es la discusión. Esa es la discusión. Y ayer hablaban, de hecho, a través de
un discurso que se dio en la Asamblea Nacional de un influencer Argentino. argentino, Sí, que él lo decía sé. justamente que hay que buscar de colocar sedes incluso en los países y cuestionar incluso la forma en la que estas aplicaciones actúan, porque a la hora de hacer un reclamo, por ejemplo, no existe cómo hacerlo de forma directa y no existe de repente una consecuencia legal o un respaldo legal que exista al respecto de este tema. Ya vamos a conversar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pasa la raya justamente y en qué casos incluso podemos ubicarnos? Porque una persona que puede estar viendo el programa en este momento puede decir, yo estoy pasando por eso, tengo una ley que me respalde, pero ser los más específicos para llegar a la gente sería lo ideal. No, y además que a veces sucede, como tú estás diciendo, una persona puede estar siendo hasta victimario de cierta forma. Y no ha caído en cuenta, quizás. Por ser Así es. intolerante y a lo mejor no conoce la ley y no sabe que está cometiendo un delito. Pero Yacivit también nos tiene un video y nos habla también sobre Está la en la calle. intolerancia. Adelante. Adelante. La intolerancia se define como la falta de habilidad o voluntad para tolerar algo. Sin embargo, saliéndonos un poco de este concepto académico, decidimos venirnos acá, a las calles de Caracas, para preguntarle a la sabiduría del caraqueño qué puede ser el factor determinante para pasar de la tolerancia a la intolerancia. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, uno puede ser tolerante hasta cierto punto. Intolerante, bueno, no permitir nada, o sea, nada de cosas malas, o sea, hasta con uno mismo, pues. Wow, me cuesta controlarlo. Lo hablo de manera personal. Soy consciente de ello. No sé si todo el mundo está consciente, pero entiendo que hay personas que no son conscientes. Uno puede tolerar ciertas cosas, pues, o sea, de mi punto de parte es como decirte que dejen algo tirado siempre. Tú siempre lo acomodas y tal, pero ya llega un punto en que te cansas. Bueno, depende del momento en el que esté. Por ejemplo, si estoy en un momento de frustración o de estrés, es muy probable que pase de ser una persona tranquila o relajada a ser una persona muy explosiva que sea grosera y así. Pero si es una situación, no sé, por ejemplo, estoy debatiendo con una persona y me habla de manera tranquila, soy una persona bastante tolerable. Bueno, buenas tardes. Yo trabajo con el cliente y llegamos a un punto donde el cliente nunca tiene la razón. O sea, hay que ver las dos caras de la moneda, tanto el cliente como la persona que trabaja, porque nosotros tenemos cierta tolerancia y hay momentos que las casillas se nos vuelan. Es verdad, el venezolano es comprensivo, es tolerante, es resiliente. Sin embargo, como seres humanos siempre hay algo que sobrepasa nuestro límite de tolerancia. Les confieso algo, yo particularmente no tolero las mentiras. Así que para quienes sintonizan al día y ustedes allá en el estudio, muchachos, ¿a qué punto pueden pasar de la tolerancia a la intolerancia? Esa es una buena pregunta y me llama mucho la atención, sobre todo la persona que respondió y dijo, no me sé controlar, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser decir no me sé controlar? Justamente cuando crecemos y somos adultos, se supone que deberíamos, ojo, y estoy cuestionándonos todos, en todo momento, que se supone que deberíamos aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Pero te decía Sergio, porque además una cosa está en la línea con la otra. ¿Qué cosa puedo decir yo o qué casos has visto tú desde tu experiencia que tú puedas decir, epa, pasaste la raya y eso tiene un tema legal allí, tiene consecuencias a nivel legal, sobre todo en nuestro país donde este tema es tan reciente y en otras naciones donde se han dado demostraciones que obliga a legislar respecto a este tema como para mantener la convivencia pacífica? Bueno, primero dar una serie de recomendaciones. Esta ley constitucional del odio habla de que tenemos que concientizarnos, capacitarnos y sensibilizarnos. Es decir, hay que, como la información confluye en el Internet, lo importante es que todas las personas, revisen estos cuerpos normativos que yo mencioné a los fines de no incurrir en algún tipo penal. Así, también otra recomendación importante que puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, epa, yo he sido víctima de algunas de estas cosas que han mencionado en el programa. Entonces, esas personas pueden acudir a la unidad de atención de víctimas del Ministerio Público que están en todos los estados del país y con ellas pueden recibir una orientación y pueden decir, ese fiscal que está capacitado le puede decir, bueno, usted ha sido víctima
de un delito y el deber suyo es denunciarlo. Fíjate que, por ejemplo, todos los casos donde las propias mujeres reciban amenazas, improperios, groserías, esos son delitos discriminatorios que se subsumen dentro de la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Por ejemplo, usted participa en un determinado grupo político y viene un mensaje anónimo donde a usted lo insultan por su manera, su participación política. Eso es un delito contra el odio, claro. Cada una de estas características hay que verla de manera específica, pero eso no desdice a que cada persona, si sienta que ha sido vulnerado algún bien jurídico protegido que ella tiene, que acuda al Ministerio Público a los fines de interponer la denuncia. Porque fíjense que yo les dije, el artículo 57 de la Constitución establece que no se permite el anonimato, pero siempre quien a través de redes sociales te veja, te humilla, crea una cuenta falsa, a lo mejor desde otro país, y te refiere centenares, no solamente a ti, sino a todo tu grupo. Entonces, en ese caso, es palpable un delito de odio. Lo ideal sería acudir al Ministerio Público, porque usted, bueno, primero desconoce a esa persona que es indeterminada, innominada, pero a través de actos de investigación hay mecanismos como cartas rogatorias para verificar de dónde le refieren a usted los mensajes o los tratos vejatorios humillantes, etcétera. ¿Cómo tú ves en este momento esta situación? ¿La gente está denunciando? O sea, ¿es más sensible a estos temas? ¿O le da, digamos, el nivel, digamos, peligroso que puede ser? Porque esto puede traer consecuencias. Puede comenzar con un mensaje, como decía, con algo disimulado, pero puede crecer incluso la peligrosidad en este sentido. ¿La gente en este momento, a propósito de estas leyes y de toda la discusión que se está dando, está denunciando? Sí, la ciudadanía está denunciando en todo momento, pero fíjense, yo quiero mencionar aquí con un pequeño ejemplo, que fíjense que en la Alemania nazi, cuando sucedió, primero lo que existió fue ese odio hacia los judíos. Es decir, primero fueron individualizados, fueron humillados, fueron vejados. Es decir, primero se marcaría entre ese odio a esa población. Recuerden que en un santiamén murieron 7 millones aproximadamente de judíos, pero posteriormente eso escaló y digamos, lamentablemente ocurrió el genocidio. Es decir, todas aquellas personas que sientan que son vulnerados, el Estado está preparado para recibir las denuncias y prevenir, sancionar y erradicar. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los objetos de la ley? Es, bueno, proteger tus derechos fundamentales y en este caso a que tú vivas una vida en paz y tranquila. Exactamente. No, y verlo también al regreso sobre el ámbito social, que ya lo decía, ¿no? Por lo menos hasta qué punto, como siempre decimos, esta intolerancia puede ser positiva. Eso lo dejo abierto para esta próxima parte, porque podemos ser intolerantes precisamente a las injusticias, a la discriminación, e intolerancia a ejercer precisamente algún derecho que tenemos para sancionar este tipo de acciones. Y sobre todo la importancia de atajar las cosas aquí, en la educación y en la formación, para no llegar aquí, porque podemos tener todas las leyes que sean, ¿no? Pero partir desde lo más fundamental y de algo que podemos aportar todos, que es cómo generamos eso desde casa, que es como la salida principal, sobre todo de todos nuestros niños y el ámbito en donde se desarrollan. Nos toca hacer una pausa, pero antes es momento de publicidad. Así que paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer un pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar de tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB App? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. Y es en que el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Ya venimos. Seguimos en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos conversando sobre la intolerancia y tenemos invitados a Eric Rodríguez, doctor en comportamiento humano, y a Sergio Correia, abogado. Bueno, te colocaba antes de irnos a la pausa un ejemplo y voy a hacerlo desde la experiencia. Precisamente ¿Qué te pasó? En la paternidad. Casualmente, yo siempre estoy pendiente de lo que ven mi hija Miranda, que tiene 7 años, en las plataformas digitales. De repente ella ve YouTube un rato, estoy pendiente de lo que está viendo. Y me he dado cuenta que muchos videos de los que se promueven allí son haciendo burlas a otros jóvenes o a otras personas, también con el tema
de la trampa y ayer casualmente estábamos jugando uno. Y ella, este juego que es de los números y tal, ella va a jugar con su mamá y yo le digo, bueno, ya ella aprendió y entonces me entero que le hizo trampa a su mamá Ok. jugando las cartas. Entonces yo le llamo la atención y le digo que eso no está bien. Me dice, pero ¿por qué me regañas si ustedes son mis padres y esto es un juego? Sí, pero es que resulta que esto es un juego y si yo no te corrijo hoy a tiempo en que hacer trampa es malo, el día de mañana tú consideras que esto es positivo y que yo he visto en estas oportunidades que ella ve este tipo de videos y le digo que lo quite porque lo que están promoviendo a través de estas plataformas digitales no es positivo. Entonces, precisamente hacerle entender, bajo lo que estaba diciendo el profesor Eric, que desde chamos hay que corregir este tipo de conductas. Hacer trampa no está bien porque el día de mañana, es un juego, el día de mañana te conviertes en un delincuente y estás al margen de la ley y puedes caer en un delito. Y creo que insistir en que hay que saber perder, Claro. que no siempre se gana. Eso es un elemento también. Claro, ahí hay un conjunto de factores que son concurrentes en esto y que nosotros tenemos que potenciar. Yo quiero ser muy repetitivo en torno a eso. Ok. En el manejo de la situación de los prejuicios está el hecho de cómo te ha formado. A nosotros nos dijeron algunos prejuicios que cargamos nosotros como personas y si nunca esos prejuicios los hemos confrontado, los hemos colocado con la realidad, mira, tú justificas cualquier cosa. Yo quiero decir algunas cuestiones que ocurrieron aquí en el país históricamente. Si antes una persona se le ocurría meterse y decía que era de izquierda, que era comunista, y le pasaba algo, lo mataban, bueno, él se la buscó, él está bien muerto, etcétera. Por sus Y ideas. eso, exacto, pero te justificaban la acción de lo que ocurría. Pero hay formas que han aparecido. Por ejemplo, ahorita Sergio mencionaba lo del problema del genocidio, porque hay que calificar algunos pensamientos políticos que no te lo van a asumir porque son ideología, son pensamientos, como cuando lo empezó a definir Voltaire en relación a la tolerancia y que luego lo hicieron otros pensadores, entonces incluso Descartes, y tiene que ver con el hecho de que nunca el que utiliza o aplica este tipo de cosas te lo va a admitir. No te lo admite. Muchas veces lo hacen, como decías tú, Robert, lo hacen a veces y no saben lo que están haciendo. Creen que eso es una tomadera de pelo. Por ejemplo, aquí hay gente que ha jugado con el problema de Palestina, del sionismo. El sionismo es una forma de fascismo, pero es una forma de intolerancia. ¿De acuerdo? Porque hay que calificar la relación de uno. Uno se relaciona en el mundo con pensamientos, porque tú te acercas o te adhieres a los que se parecen a ti. Entonces, aquí se utilizó una sociodinamia que era, nosotros somos parecidos a ti, pero nosotros no somos igual que tú. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos a tú. Y eso es una manera de segregacionismo. Y eso se utilizaba. Y por eso se descalificaron aquí sectores que se identificaban con determinados pensamientos. Y ese pensamiento está allí de manera sigilosa, callada, baja, que está un poco por la acción que se ha ido imponiendo y que tenemos que seguir haciendo con las leyes, la de la paz, que son fundamentales, pero crear espacio para conseguirlo. Ok. Porque hay que desmontarlo. Porque si no, va a volver a aparecer en otra forma, pero va a volver a aparecer. Aquí hay unas situaciones, por ejemplo, que parece increíble. Una persona, por ejemplo, que iba a ingresar a determinada institución, si no tenía una determinada característica, no cumple con el perfil, no cumple con tal cosa. Y entonces decía, nos reservamos el derecho de. ¿El derecho de qué? O sea, esas personas determinaban qué era la legalidad. No, ya va un momentico. Eso hay que tenerlo, porque ahí hay un perfil antropológico que en nosotros es un problema de segregacionismo. Bueno, Ojo, digamos en la y eso es cotidianidad, violencia. eso pasaba mucho en lugares nocturnos. Yo no sé si pasa. ahora se permita, ¿todavía sucede? No sé, porque no siento Le decían así, nos reservamos el derecho de admisión. Ajá, No, pero sí pasa. esos detallitos, como se puede reservar el derecho a admisión, a admitir si una persona piensa o es de tal manera. Hay que saberla también de microracismo, profesor. también. Pero es que lo que tenemos que ubicar, lo que está escondido, lo que está solapado, lo que muchas veces no vemos, pero que hay que colocarlo. No, se normaliza. Porque de repente, la gente lo va a utilizar como un hecho habitual. Exacto. Fíjate, la comparación que pusimos acá, que hicimos de los Hutus y los Tutsis, ¿quién iba a pensar que eso iba a crear toda una mortandad? ¿Quién iba a pensar? Pero los que lo estaban haciendo sabían lo que iban a crear. Y eso aquí se pretendió calificar. Y por eso se manipula
porque se dirige fundamentalmente al estado afectivo de la persona, que está marcado por el ánimo y el humor. Entonces, el ánimo es un componente social, es como tú te relacionas, cómo te vinculas. Entonces, si tú te sientes abandonado y sientes que para eso no hay, tú empiezas a tomar como decisiones y te empiezas a subsumir en tú mismo y te vas creando mayores posiciones frente al otro. Y una de las cosas que ha ocurrido, por ejemplo, que vimos ahorita, es que alguna gente está cargada de una frustración, que las frustraciones son buenas, no son malas. Hay una frustración patógena, pero hay una frustración eugénica, que es cuando tú no sacas la nota que tú quieres o no quieres, pero tú sigues luchando. Bueno, esta que se está concentrando es patógena, porque es un sentido de retaliación, de venganza. Por nosotros estamos hablando de intolerancia. Pero ¿por qué yo tengo que rechazarte a ti porque tú tengas una idea contraria a la mía? ¿Por qué yo voy a romper mi cohesión? Serio, mi cohesión familiar, que es muy importante. ¿Por qué la tengo que romper? Mis hermanos. ¿Por qué no te hablas con ellos por el hecho de que tengas, si tú has nacido del mismo vientre? Yo he tenido amigos que a mí me dicen, yo no puedo seguirte hablando porque tú trabajas en ese canal, por ejemplo. Bueno, no me hables más. Pero es que esas son lo que estamos hablando. Y aquí se creó otro elemento que muy poca gente lo habla por allí, que era el prejuicio a la gente que era pobre, a la gente que estaba en situación de marginalidad. Eso se llama apenio o aporofobia. Y se creó, entonces lo llamaban tierrúo, edéntulo, malviviente, le dijeron de todo, lo que apoya esto, lo que hace. No, ya va un momento, eso no es para juego. Eso hay que volverlo a colocar en escenarios donde nos podamos conseguir, donde podamos hablar. La garantía de la libertad está en el nivel de la tolerancia que nosotros podamos tener, porque bien se ha explicado aquí en el programa. La tolerancia tiene que tener límite, porque si no es destruida por los mismos intolerantes. 4 cosas que tiene, digamos, un intolerante, o sea, un perfil que podamos definir de una persona que es intolerante, con esa intolerancia que hemos dicho que es peligrosa, ¿no? No, lo primero en la psicodinamia de una persona así es que te va a decir que él no acepta y que no desea compartir contigo el planteamiento que tú estás haciendo. Calificarte de que porque tú trabajas aquí en el Canal 8 o que tú te sientas identificado con tal cosa, eso es un rasgo para que tú veas a qué nivel está llegando. No subestimen eso. Eso es lo que queremos colocar como reflexión aquí. El hecho de que digan que tú trabajas para una institución pública, no, tú debes ser tal y tal cosa. Esas calificaciones de llamarte enchufado, yo te quiero, pero tú eres, bueno. Exacto, es que es una dualidad, es como decía Empedocles, esa dualidad entre amor y odio, eso es incompatible, ¿de acuerdo? Porque esas son cosas que nosotros tenemos que visualizar. Lo clave está en dirigir una programación, porque tenemos unas leyes hacia las instituciones escolares, públicas y privadas, y hacia crear espacios donde se pueda discutir de manera repetitiva el tema, porque esas son las formas como aprendemos. Y ahí nosotros vamos a colocar cosas. No se puede continuar planteando una situación que incluso nos está afectando a todo, que vive el país, y que cada vez que hay algo que nos diferencie, no puede ser dirimido en un escenario de tranquilidad y paz. A mí que me importa que tú pienses así, yo pienso. Jamás yo he pensado en mi vida porque alguien piense contrario a mí, agredirlo. Pero uno ha sido víctima de agresiones de otra persona. Ahora, Sergio, ¿cuándo tenemos que tomar esa decisión y denunciar? ¿Hasta qué punto podemos nosotros decir, bueno, esto es una intolerancia y podemos, valga la expresión, tolerarlo? Y hasta qué momento, mire, hay que denunciarlo, ¿no? ¿Cómo es la raya esa que es correcto. Acuérdate que el derecho es una construcción lógica y hay que evaluar cada, digamos, cada mensaje de texto, WhatsApp o el contenido del mismo, pero evidentemente cualquier mensaje o práctica discriminatoria que afecte tus derechos fundamentales, es allí donde hay que acudir al Ministerio Público a denunciar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico tomando tus propias palabras. Imagínate que tú vas a almorzar a un restaurante y te dice, mira, por tu color de piel, usted no puede ingresar. Bueno, hay una ley contra la discriminación racial. Entonces, en ese caso, supuesto fáctico, hay que denunciar. Y para finalizar, las recomendaciones son, bueno, mira, el primer cambio disruptivo es en la familia, con nuestros hijos, nuestro entorno, nosotros mismos ser un ejemplo de tolerancia, de hablar. Segundo, como política criminal, ir a los colegios, que se sensibilicen dentro de los colegios
ir a las empresas públicas y privadas y hablar de estos temas, disertar, ser una voz activa para poder tener una convivencia en paz. Es así, es muy importante para nuestro país y es importante analizarlo así en frío, ¿no? No cuando está la situación, porque justamente la situación nos agarra a veces desprevenido y eso es lo que no podemos permitir porque tiene consecuencias terribles para la vida incluso de un ser humano. No, y lo que hemos dicho, el tema de la emocionalidad, la racionalidad, que hay muchas personas que entonces también manipulan a través de las emociones y más lo hemos visto y lo hemos analizado a través de todas estas plataformas digitales con los contenidos que se promueven y es allí, la responsabilidad cae en usted, el que comete el delito, el que va a estar preso por alguna situación de intolerancia, odio, va a ser usted. Pausa, ya venimos, rapidito. Arranca usted. Bueno, estamos de vuelta, señores, en la última parte de este podcast que hemos dedicado a la intolerancia. Obviamente nos hemos centrado en tipos de intolerancias que han sido como más comunes, sobre todo en estos tiempos, pero existen otros tipos, ¿no? Y que están presentes, Sergio, desde el punto de vista legal. ¿De qué forma vemos, por ejemplo, la intolerancia desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista incluso de género también, que es un tema que se está tocando actualmente? O sea, ¿desde qué punto de vista podemos ver estas otras intolerancias presentes también a nivel legal en nuestro país? Porque quizás el tema político arropa, obviamente, lo informativo, pero hay otros elementos que están presentes allí que es importante que analicemos como sociedad para entendernos y llevarnos mejor. Sí, correcto. Bueno, la discriminación y la vulneración, no solamente también hacia mujeres, hacia determinadas personas o por religiones, sino también a veces a niños, niñas y adolescentes. Por eso también existe la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, que protege a estos grupos vulnerables. También desde el punto de vista constitucional se creó un principio de discriminación positiva para proteger a estos grupos, y lo importante es acudir, como yo lo he dicho, acudir al Ministerio Público para inclusive recibir una orientación. Okay. Porque hay muchas personas que te abordan. Yo estoy a veces en la academia y yo le digo, mira, tú has sido víctima sistemática de un concurso real de delitos, o sea, delitos de odio, delitos de violencia, sextorsión, una persona extorsión, que es otra cosa. Entonces, ahí el deber es denunciar para recibir una orientación, acudir a las instituciones del Estado para recibir orientación e información, porque la información te libera. Sergio, ¿y esto del bullying también entra en ese tipo de Sí, intolerancia? claro, el bullying. Pero todos los chamos, ¿no? Es correcto, el bullying debe ser denunciado para proteger, porque fíjate que eso le genera un estrés postraumático a esa niña, a ese niño, y las consecuencias pueden ser fatales. Entonces hay que tener esa prevención. Recuerden que toda ley, siempre lo importante es prevenir y de alguna manera tener las herramientas, sensibilizar a ese padre también cuando se hace la denuncia para, mira, estas son las orientaciones para erradicar esas acciones, salir de ese estrés postraumático. A propósito de que van a iniciar las clases dentro de poquito. Sí, ¿Cómo fíjate. hacerlo mejor, no? Esa crianza para precisamente tener chamos más tolerantes, con muchos más valores y que podamos tener una sociedad sin odio, por ejemplo. Claro, en el programa tenemos una pretensión, entiendo yo por lo que ustedes han venido planteando y lo que estamos escuchando, de ir haciendo una primera aproximación a presentar la situación. Porque naturalmente esto tiene que tener continuidad no solo en la expresión de los medios audiovisuales, con el efecto que podamos ver de un programa que cumple una actividad como el caso del programa que tienen tú, Jocelyn y Robert, sino que también esto debe trasladarse a escenario de instituciones. Venezuela acaba de hacer un evento muy importante en el marco internacional porque hay que calificar, o sea, hay cosas que pueda que no nos gusten, o alguien que nos estará viendo dirá, bueno, pero es que están politizando. No, es que los temas tienen ideologización, porque son determinados sectores los que han aplicado eso y tú tienes que tenerlo identificado. Yo no conozco a ninguna persona que diga que él es un fascista. Pero no lo reconoce. No, sí. él no lo va a admitir, pero fíjate, sin embargo, tú sí conoces a muchas personas de yo soy intolerante. Ajá, te puede decir yo soy intolerante hasta a la leche o a un producto. Sí, pero está bien. Estamos hablando en lo político, lo ideológico, que es el pensamiento, en lo religioso, ¿verdad? En lo cultural, que tú no admites, porque aquí también se ha dado un nivel para referirse al caso de los indígenas, ¿no? Que también ese es otro factor.
como se utilizó en la vieja Alemania frente a los gitanos, que también fueron execrados, ¿no? Así como fueron execrados también los judíos, así como fueron execrados muchos de los que eran comunistas. Bertolt Brecht fue producto de eso, un tremendo dramaturgo y poeta que decía que a él le estaba, al otro, el del frente le estaba ocurriendo, al del lado también, pero a él no le importaba, pero cuando le estaba ocurriendo a él sí le importaba, para abreviarlo. Yo creo que este es un buen momento que se ha colocado este tema aquí, que pues tenemos un conjunto de legislaciones, traducirlo más en la práctica y caracterizar lo que es el perfil de la intolerancia, porque hay elementos suficientes hoy de científico-técnico para decir, en esto se está tomando una actitud de intolerancia de carácter religioso, que es por donde nace esta acción. Pero también está ocurriendo en lo cultural esto, y eso puede servir para unas reglamentaciones que nos permita también, porque en la medida que tú vas colocando las leyes, también va un nivel de madurez de la población, porque vamos educándonos a reconocernos unos y otros, porque el pensamiento del intolerante es un pensamiento egocéntrico. Él piensa solo en él, no es alterocéntrico, no es colectivo, no piensa en el otro. Y eso es muy importante en este momento que queremos regularizar, que queremos colocar, caracterizar, profundizar en el tema en las instituciones educativas. Hay que crear otros escenarios para compartirlo y escuchar lo que están planteando todas aquellas personas que tengan necesidad de hablar. Y lo otro es una campaña que puede estar en el sistema audiovisual señalando esto sí, esto no. Esto no es tolerante, esto sí. Porque hay que premiar aquellas cosas también, porque cuando haces un contraste, lo negativo, tienes que poner lo positivo, porque tienes que guiar en darle lo educativo. valores, es decir. Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones, con esas apreciaciones. Rapidito, redes sociales, profe, ¿por dónde lo pueden ubicar? No, yo diría que nada más el teléfono, que me llamen por el teléfono, porque estoy muy cargado. Tiene esa tarea que dar, bueno, y tiene un Instagram, Eric Sí, no, Josué. el Instagram sí está, pero estoy muy cargado. Tengo de todo. Y por aquí, Sergio, @abogados Montoya y Correia. por allí entonces pueden Mira, recibir las referencias ¿no a sos nivel familia? legal. No, siempre nos dicen, pero no que sepamos. Ah, bueno, hay No que hacer esa sabemos. Pero investigación. cercano, Ya tengo abogado, Listo. igualito. Pues te damos un ring, ¿no, Sergio? Gracias Bueno, por su gracias a sintonía. ustedes. Agradecemos a Eric Rodríguez, doctor en comportamiento humano, a Sergio Correia, abogado. Esperemos que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ustedes en casa y seamos tolerantes y evitemos la intolerancia. Nos vamos.